Ujú. Vale, como comentaba al principio, para los que os habéis ido incorporando estos últimos minutos, si queréis podéis encender vuestras cámaras porque, vamos, como decía, nosotros estas reuniones las solemos hacer, estos eventos los hacemos de forma presencial. Así que si queréis, todos los que os apetezca, bienvenidos y nada, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Bueno, yo me presento, yo no soy Daniel Ramos, que es lo que estáis viendo en la pantalla. Realmente yo me llamo Elena González, soy la responsable de comunicación de Aceptango. Y si me veis que me paro es porque estoy aceptando gente a la vez, entonces estoy como intentando hablar y a la vez admitir gente. Bueno, no sé cuántos de vosotros conocéis a Ziptango, imagino que a muchos de vosotros os habré escrito yo personalmente, otros os habréis descubierto por Eventbrite, redes sociales o como haya sido. Pero bueno, para los que no nos conozcáis, a Ziptango somos... Dani, si puedes pasar la slide, por fin. Vale, pues nosotros somos un estudio de desarrollo y diseño de producto digital. Nosotros a lo que nos dedicamos es cogemos las ideas de nuestros clientes que quieren montar pues una startup o un nuevo producto, quieren dar un nuevo servicio y nosotros lo que hacemos es bueno, hacerlo bonito y hacer que funcione, ¿no? Nos encargamos de toda la parte de diseño. Diseño basado mucho en la experiencia de usuario, con la interfaz, en las diferentes plataformas y del desarrollo. Tenemos un montón de desarrolladores muy buenos, muchos de ellos están aquí hoy. De hecho, Dani es uno de ellos. Y bueno, pues trabajamos sobre todo mucho además de con startups, trabajamos muchísimo con los equipos de innovación de grandes empresas que quieren, bueno, pues que necesitan externalizar estos servicios, que necesitan un equipo muy especializado en las últimas tecnologías y que a veces ellos pues les resulta difícil tener in-house. Entonces, bueno, pues para eso ya los tenemos nosotros. Y si pasas la diapo, por fin, Dani. Vale, estáis ahora mismo en una TikTok. Organizamos estas TikToks por muchas razones. Primero porque nos encanta juntarnos y hablar de las cosas que nos gustan y tomar una cerveza después y sobre todo porque nos gusta conocer y construir esa comunidad en torno en torno a las tecnologías que nosotros usamos, en torno a lo que nosotros sabemos hacer. Básicamente estas TikToks que celebramos una vez al mes las articulamos en torno a, como decía, nuestros servicios principales, que son tanto diseño de producto como luego las tecnologías verticales en las que estamos especializados, pues Big Data, Blockchain, IoT. Si os ocurre que a lo mejor queréis hablar en algún momento y ser ponentes en nuestras charlas, sois súper bienvenidos. Luego me podéis escribir y dejarme vuestros datos y nada, pues os contactamos porque aquí todo el mundo puede venir. Como decía, realmente nosotros esto lo hacemos en persona, entonces mola bastante más y después podemos hablar unos, otros. Vais a tener un espacio después de, cuando Dani termine de hablar, un último participante que se incorpora. Cuando Dani termine de hablar, pues vamos a tener un espacio en el que hacer preguntas, él os responderá, yo no, porque realmente de Kubernetes no tengo ni idea. Y nada, y bueno, si queréis, pues nos podemos tomar algo a la vez, mientras tanto, hablar entre nosotros, lo que queráis, ¿vale? Así que nada, ya lo único que me queda por presentaros es a Dani, que es este caballero de aquí que os va a tener aproximadamente 45 minutos, 50 igual si se enrolla un poquito. Y Dani es uno de nuestros desarrolladores full stack, hummus lover también, beer lover también. Y él es el responsable de la oficina de Canarias. Tenemos oficina en Canarias y en Ámsterdam, bueno, y en Madrid. Así que nada, os dejo con Dani y ya que los vaya contando. Vale, gracias, Elena. Pues vale, empezamos. Bueno, si se me escucha muy alto, muy flojo, lo que sea, avísenme y le subo aquí el volumen a esto, ¿vale? Pues nada, vamos empezando ya. Aquí de cómo tengo estructurada la charla, bueno, todo gira un poco en torno a Kubernetes y microservicios, pero bueno, lo voy a poner todo como en una especie de historia, ¿no? Donde empezamos con una aplicación monolítica. Ahí puse un ejemplo, típico ejemplo de servicio de películas, ¿vale?
Y empezamos muy sencillitos con una aplicación que es muy grande y hace una cosa, ¿no? Y lo vamos evolucionando, ¿no? Lo partimos en microservicios, después vemos cómo podemos unificar todo eso con GraphQL, vemos que es RPC, después cómo desplegamos todo esto con Kubernetes y Helm, ¿no? Que nos va a servir para paquetizar el despliegue de Kubernetes. Entonces, es un poco un batiburrillo de tecnologías, pero es básicamente es como un memory dump, ¿no? De lo que está en mi cabeza a una charla, ¿no? Que, como pueden ver, es un poco caótica la cabeza mía. Y, vale, pues nada, aquí como un paréntesis antes de empezar, que es que esto es una cita de Kelsey Hightower, que es un miembro del core de Kubernetes, que dice que la mejor manera de que no, bueno, así resumiendo, que la mejor manera de no tener bugs en la aplicación es, pues, no teniendo aplicación o no teniendo código, ¿no? Ni siquiera. Y esto lo puse aquí un poco porque igual no es lo más adecuado usar Kubernetes o usar X herramienta, ¿no? Igual no es nuestro caso, ¿no? Si, por ejemplo, si queremos hacer un MVP y queremos estar cuanto antes en el mercado, pues lo mismo no nos merece la pena pues subir toda la infraestructura que necesita Kubernetes para algo que necesitamos ir muy rápido, ¿no? Hay que balancear un poco ahí las tecnologías que metemos y las que no, y tener claros los objetivos, ¿no? Entonces esto lo pongo así porque, bueno, yo soy el primero que se emociona en plan, uy, un juguete nuevo, vamos a usarlo, ¿no? Pero eso, ¿no? Que Kubernetes está muy guay, pero hay que saber cuándo meterlo, ¿no? Y de hecho para mí es como algo tardío, ¿no? Que primero podemos tirar de primera sin Kubernetes, tenemos un Docker ahí eh, a pelo en un S2 y ya después más adelante vemos si lo como vemos un Kubernetes o no, ¿no? Que una cosa que está bastante bien es que si lo tenemos bien organizado desde el principio, movernos a Kubernetes pues no es muy difícil, ¿vale? También decir aquí que yo no es que sea experto de Kubernetes, sino es un poco lo que he ido trasteando, que pues me ha tocado usarlo y de escribir mis ficheros de configuración y tal, y desplegar cosas. Entonces, un poco para compartirles mi visión aquí y que tengan como unos conceptos por si algún día se tienen que pelear con esto, porque que no les sea tan duro, ¿no? Porque yo al principio me di contra la pared muy fuerte. Entonces la historia aquí comienza con un clúster de S2, ¿vale? Vamos a lo que dije, ¿no? Vamos a poner así como ejemplo una aplicación de películas, ¿no? Que suponemos ahí que la gente puede poner comentarios, que puede registrarse y este tipo de cosas, ¿no? Y dejar comentarios sobre las películas y valoraciones y cosas así, ¿no? Y vamos a usar Rails, ¿vale? De primera, ¿por qué no? Y vamos a suponer que es así la aplicación, ¿no? Tenemos ahí una instancia de S2, nos conectamos por, nos conectamos por SSH y subimos la instancia ahí del Rails, ¿no? Y tenemos en esa instancia de S2 todo instalado, base de datos, Rails y todo. Y perfecto, vamos, de primeras no tenemos por qué tener ningún problema. Incluso puede que nos ayude de primeras a llegar más rápido, ¿no? A los usuarios que queremos llegar, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que la aplicación evoluciona, ¿no? Y cada vez tenemos más demanda, tenemos más peticiones, empieza a ir un poco lenta la página, tenemos ahí unas queries y unos joins muy raros que no sabemos quién puso. Pero bueno, una de las formas de hacer esto es, bueno, pues empezando a organizarlo un poquito, ¿no? Uno de los problemas que tiene esto, de conectarnos así por SSH y tener las cosas instaladas así en plano, es que si yo mañana quiero desplegar una nueva versión de mi aplicación Ruby, ¿no? Pues no sé, levanto ahí el teléfono, llamo al tipo de sistema, le digo, oye, mira, hay una nueva versión en el repo, ¿me la puedes desplegar, porfa? O le envías un fax o lo que sea, ¿no? Y el tipo te la despliega, pero resulta que se te olvidó comentarle que había subido la versión de Rails o la versión de Ruby, ¿no? Y aquello explota, ¿no? Ese es uno de los primeros problemas que puedes tener cuando tienes todas las cosas así instaladas en la misma máquina, ¿no? También volverlas a reproducir es difícil, ¿no? Si quieres volver a montar el mismo entorno, es complicado. Si tienes demasiadas cosas instaladas en la misma máquina, puedes empezar a tener problemas entre ellas, ¿no?
Bueno, históricamente esto se empezó a solucionar con máquinas virtuales, aislando los distintos componentes de la aplicación en máquinas virtuales. Pero bueno, una evolución natural a esto es Docker, ¿vale? Docker vendría a ser, así como muy alto nivel, como una micromáquina virtual, ¿vale? Sería una forma de aislar el entorno de nuestra aplicación, ¿vale? Una máquina virtual muy ligerita. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Pues en vez de tener todo desplegado ahí en la máquina, ¿sabes? Hacer un SSH, hacer un apt-get install de Ruby o lo que sea, pues instalamos Docker en la máquina y montamos estas mini máquinas virtuales, ¿vale? Y que se llaman imágenes Docker, que básicamente son una plantilla, una receta de cómo queremos preparar nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes podemos decir, oye, mi aplicación necesita Ruby la versión 2.7 y toma todas estas son las dependencias de Rails y confeccionas la imagen Docker, ¿no? Entonces lo bueno que tiene es que tienes como un paquete aislado con todo el entorno que necesita tu máquina, ¿no? Esto lo bueno que tiene es que yo puedo coger este contenedor y desplegarlo donde quiera, ¿vale? Puedo hacer SSH a la máquina de producción y desplegar mi contenedor ahí, o también puedo hacer SSH a la máquina de staging y también desplegarlo ahí, ¿vale? Lo bueno es que ese contenedor va a ser independiente donde lo queramos desplegar, ¿vale? Entonces, la situación quedaría un poquito así, ¿no? De primeras lo que podemos hacer es usar una imagen Docker para la base de datos, ¿vale? Bueno, podemos usar, por ejemplo, la imagen de Docker de Postgres, ¿no? Y la tenemos conectada a nuestra aplicación Rails, ¿no? Que será un Docker, bueno, depende de las dependencias que tenga, será más grande o más pequeño, ¿no? Pero bueno, en nuestra historia suponemos que esto sigue evolucionando y que empezamos a tener problemas de escalabilidad, ¿no? Se sigue petando la máquina y, y aunque le demos más recursos, ¿no? Aunque le demos más cores, más CPU, más RAM, sigue yendo lento, ¿no? Y encima no solamente eso, sino que también tenemos cuellos de botella en base de datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que cuando yo quiero hacer una query a los comentarios que tiene una película, esa query puede tardar 200 milisegundos y la de buscar una película, 100, ¿no? Pero claro, si todo el mundo me empieza a atacar al endpoint de comentarios y el de películas, eso va al final a acabar en la misma base de datos, ¿no? Y como va a acabar en la misma base de datos, aunque yo tenga dos endpoints separados, voy a tener el cuello de botella en la base de datos, ¿vale? Y lo mismo con la base de datos, puedo darle más RAM, más CPU, que eso va a llegar a un límite físico en el que ya no puedes pasar. Que de primeras puede estar bien, ¿vale? Y esto lo repito de lo del principio. De primeras no tienes por qué tener aquí replicado horizontalmente las cosas, sino que puedes tener una base de datos y le vas dando más CPU, más RAM, hasta que llegue a un límite, ¿no? La cosa es plantear un poquito el sistema de forma modular para evolucionar a lo siguiente, ¿vale? Que son microservicios. Entonces aquí de microservicios tiene incluso que ver un poquito con temas de Domain Driven Design, ¿vale? Que te dicen de dividir ahí tu aplicación por bounded context, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, podrías tener un microservicio de comentarios y que fuese autocontenido, ¿no? Mis comentarios sí que necesitan saber de usuarios, pero con el ID les basta, ¿sabes? Ya después si alguien necesita saber qué usuario en concreto, cuál es su nombre, puso tal comentario, pues se lo pregunta al servicio de usuarios, ¿no? Entonces, y esto es súper importante, un microservicio tiene que tener su propia base de datos, ¿vale? No nos sirve tener 3 microservicios, todos apuntando a la misma base de datos, ¿vale? Cada microservicio tiene que tener su base de datos porque cuando yo ataque al servicio de Rails, igual la query ahí es muy compleja y va a tardar bastante en responderme el servicio de comentarios, pero el de usuarios, como tiene una base de datos independiente, pues no va a tardar tanto, ¿no? Incluso puede haberse caído el servicio de comentarios que el de películas y el de usuarios me sigue funcionando, ¿no? Entonces lo bueno que tiene esto es que conseguimos aquí un diseño más modular, incluso si tenemos un equipo bastante grande de personas, va a ser más fácil de manejar, ¿no? Porque vamos a tener el equipo que esté haciendo el microservicio de usuario, el equipo que esté haciendo los comentarios y así, ¿no?
También incluso, bueno, lo veremos más adelante, pero si algún día necesitamos cambiar el lenguaje de alguno de estos microservicios, pues se podría hacer para optimizarlo, ¿no? Bueno, aún así tenemos un problema con esto y es que ahora, pues, ¿cómo hace el frontend, no? Por ejemplo, cuando quiere, antes atacaba el mismo endpoint y ya está, ¿no? Barra comentarios, barra uno, ¿no? Y ya, y se olvidaba del tema, ¿no? Ahora, claro, ahora tenemos 3 microservicios. ¿Cómo atacamos a cada uno de ellos? Bueno, pues tenemos varias opciones. Una opción de ellas, la más común, es poner un Nginx delante, ¿no? Y decirle, oye, todo lo que vaya por barra users lo rediriges al servicio de usuarios, ¿no? Oye, todo lo que vaya por barra movie lo rediriges al servicio de películas, ¿vale? Esa sería una opción, ¿vale? Otra opción también, que igual está más chula, es usar GraphQL, ¿vale? ¿Qué es lo bueno que tiene aquí de usar GraphQL? Pues una de las cosas, bueno, GraphQL directamente lo puedes usar como un agregador de datos, ¿vale? Y como una forma de tener una fachada de cara al cliente para que no sepa qué es lo que tienes detrás, ¿vale? Por ejemplo, pon tú bueno, déjame explicar primero qué es GraphQL, ¿vale? Entonces, GraphQL, ¿qué es? ¿Vale? Pues es un lenguaje de queries contra APIs, ¿vale? Y la principal ventaja que, bueno, yo me imagino que ya la mayoría sabe lo que es GraphQL, pero la principal ventaja que tiene es que, por lo general, cuando tú consumes una API, ¿no? Pon tú que tú le preguntas al servidor, oye, necesito aquí los datos de los usuarios, ¿no? Dame el dato de todos los usuarios que hay en la aplicación, ¿no? Y eso igual te trae el nombre y te trae la imagen, ¿no? Pero por decisiones de diseño no te trae el apellido, porque el tipo que lo decidió hacer dice, bueno, el apellido no lo pongo. Cuando me pides la descripción de un usuario, sí te devuelvo el apellido, ¿no? Y eso igual para el front es un problema para dibujarlo, ¿no? Porque, claro, si yo llego no sé, si estoy en la lista de usuarios y resulta que al final sí que tengo que mostrar el apellido, pues voy a tener que hablar con el que hizo la API, voy a decirle, oye, méteme un campo más, ¿no? Es un poco un rollo, ¿no? Tienes estos problemas de overfetching y underfetching, ¿no? Que hay veces que un endpoint te trae más datos de los que realmente necesitas y también lo contrario, que hay endpoints que te traen menos datos de los que necesitas, ¿no? Y tienes que empezar a hacer queries ahí de enlazadas, ¿no? De pido todos los usuarios, después para cada usuario hago una petición y cosas así, ¿no? Entonces, pues esto GraphQL lo soluciona un poco, ¿no? Porque tú desde de primera le dices en la query, oye, yo necesito tráeme la película que se llama Inception, ¿no? Y yo de esa película solamente necesito los datos del título, del director, el argumento y el póster, ¿no? Y después desde IMDb me traes su ID, las estrellitas que tiene y los votos, ¿no? Y esta query, cuando nos lanzamos contra el GraphQL, pues resolvería con un JSON tal que así, ¿no? Pues con un array de películas, bueno, en este caso solo me trajo una, pero un array de películas, pues con todos los datos que yo le he pedido, ¿no? Oye, que también le pido otro dato más, por ejemplo, para los actores, no sé, la edad que tiene cada uno, pues se pondría también ese dato, ¿no? Lo bueno que tiene eso es que es bastante flexible de cara al front. El front también podría hacer lo que le dé la gana y pedir los datos que le dé la gana. Hay que tener cuidado con los programas de seguridad aquí con GraphQL, pero lo bueno que tiene es que es bastante flexible, ¿vale? Aún así, la mayoría de aplicaciones no son un CRUD y ya está, ¿vale? Entonces hay que ver pues dónde se mete GraphQL y por qué, ¿vale? Entonces podríamos hacer algo como esto, ¿vale? Meter ahí el GraphQL y que nos haga de agregador de datos, ¿no? En vez de poner el Nginx, ponemos ahí un GraphQL que haga consultas a los otros microservicios, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene esto, de poner un GraphQL ahí, es que el GraphQL va sin estado, ¿no? Cada vez que le llega una petición, va a ser la query por ejemplo, al servicio de comentarios y se lo escupe al cliente y ya está, ¿no? Pero en sí mismo no necesita una base de datos. Lo bueno que tiene esto es que podemos escalar horizontalmente el servicio de GraphQL, ¿no? Podemos levantar 2, 3 instancias, ¿no? Y después balancearlas entre ellas, ¿no? Por ejemplo, si me llega un usuario, lo redirijo a este GraphQL, si me llega a otro, a este otro, y así voy balanceando entre los 2, 3 GraphQL los que haya, ¿no?
Entonces, y lo bueno es que de cara al cliente, yo no tengo ni idea si tú tienes un monolito muy grande o tienes 3 microservicios. Eso a mí me da igual desde el cliente, ¿vale? Eso es una cosa que está también muy bien, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, oye, dame todas las películas y para cada película sus comentarios, ¿no? Pues el servidor de GraphQL va a hacer la petición a las películas y luego por cada ID de la película va a ser una petición al servicio de comentarios, ¿no? Entonces, el GraphQL va a agregar esos datos, los va a conformar en un solo JSON y los va a responder al cliente. Y lo bueno que tiene de eso, o una de las cosas buenas, es que el cliente no tiene ni idea de que tú estabas haciendo dos peticiones a dos microservicios, ¿no? Hasta aquí bien. O sea, si cualquier cosa, incluso si tienen alguna duda ahí por el medio, algo que me falta de explicar, se desmutean y sin problema, ¿eh? Me interrumpen ahí, ningún problema, ¿vale? Mm, vale. Un problema, o un problema no, sino algo que nos puede surgir también, es que es cómo mejorar las comunicaciones extra entre microservicios, ¿no? Que de primeras no, a ver, este ejemplo son 3 microservicios, ¿no? Pero podríamos perfectamente tener una malla de 50, 60 o incluso más, ¿no? Y al final, uno de los problemas que tiene esto es que es el protocolo que se usa por debajo, ¿no? Que es HTTP, que de por sí no es un problema. Nos puede dar un poco igual. Pero hay mejores protocolos que HTTP para comunicar microservicios, ¿eh? Ojo, comunicar microservicios, no de cara hacia afuera, ¿vale? Y uno de esos protocolos que quería hablar es gRPC, ¿vale? Y aquí de la otra charla yo quiero saber quién sabe qué es gRPC o quién lo ha oído hablar, que levante ahí la manita. No, nadie levanta la manita. Ah, mira, Rubén. Vale, Juan. Vale, dos personas. Vale, pues me paro un poquito más aquí en lo de gRPC. gRPC son las siglas de gRPC, Remote Procedure Call, ¿vale? Son recursivas las siglas. Y lo que viene siendo esto es pues otro protocolo de red para hacer peticiones entre microservicios, ¿vale? Hay paquetes que te permiten hacer peticiones gRPC desde el front al back, ¿vale? Desde el navegador me refiero, pero realmente no están usados, ¿vale? Lo normal es ver gRPC entre microservicios. Por ejemplo, una herramienta que usa esto era, bueno, no sé si sigue existiendo, pero es Hyperledger Fabric, que es la blockchain de IBM. ¿Vale? Ahí es una de las herramientas que usa gRPC por debajo para comunicar los nodos de la blockchain. ¿Vale? Entonces, ¿qué es esto de gRPC? Bueno, gRPC es el nuevo swap, el nuevo y brillante swap. ¿Vale? Y lo bueno que tiene es que efectivamente es como swap en el sentido de que tienes métodos que puedes invocar a la API, ¿vale? Y también es como una mezcla ahí entre Swagger y Swap, ¿no? Porque bueno, igual que Swap, vas a tener un descriptor de la API, no en XML, pero sí tienes un descriptor de la API, ¿vale? Y lo bueno que tiene este descriptor, o algo muy potente, es que vas a poder generar un cliente o un servidor a partir de este descriptor de la API, ¿no? Em, ¿Qué más cosas tiene gRPC? Lo que realmente tiene potente para lo que nos interesa a nosotros del despliegue es que está todo muy bien optimizado a nivel del cable, ¿no? JSON ahí usa el protocolo HTTP que tiene su payload y su overhead, ¿no? Y después el propio JSON, si es una API JSON, va a tener un montón de, por ejemplo, username, dos puntos y el nombre, ¿no? Ese username de la clave del JSON viene como string y realmente no tendría por qué ser un string, podría ser un número 1, por ejemplo, y estamos todos de acuerdo en que el 1 significa el ID del usuario, ¿no? Y con eso nos ahorramos un par de bytes del nombre de usuario, ¿no? Y así con cada uno de los campos del JSON, ¿no? Si lo imaginamos como un JSON, podríamos reemplazar cada clave del JSON por un identificador que ocupe menos bytes a nivel del cable, ¿no? Bueno, si tenemos un JSON grande y tenemos bastantes mensajes y los optimizamos todos a ese nivel, que no solamente las claves del JSON, sino el JSON en sí, que sea un binario, ¿vale? Pues logras mucha más performance por 2, por 3, bastante más, ¿vale?
Y, y lo bueno que tiene, bueno, ¿qué más cosas tiene bueno gRPC? Bueno, lo del descriptor de la API, bueno, sí, esa es otra, ¿no? Que el mismo descriptor de la API que tú usas para generar el servidor, ¿no? Cuando tú le mandas un servidor de gRPC, le dices, oye, Nest, por ejemplo, que Nest.js es compatible con gRPC. Este es mi descriptor de la API, tú subes una API que sea compatible con este descriptor, ¿no? Y lo mismo con el cliente, tú usas el mismo descriptor, el mismo ficherito, le dices, oye, levántame un cliente que se conecta a la API y este es su descriptor, ¿no? Y ya ellos dos se conectan, ¿no? Bueno, pues ¿cómo quedaría? Pues igual aquí, ¿no? De primeras podemos cambiar el primer microservicio de Rails, el de comentarios. Pues decimos, oye, este va bastante lento, vamos a cambiarlo a gRPC, ¿no? Y cambias solamente ese microservicio y le metes un cliente de gRPC al GraphQL, ¿no? Y entonces ahora en vez de hacer una petición HTTP a un endpoint, haces una petición por gRPC, ¿no? Y bueno, aquí puse el ejemplo de Ruby, pero realmente con una cosa que sería bastante sencillo es si tú tienes un microservicio con Nest.js, ¿vale? Que es con lo que yo he estado probando lo de los microservicios de gRPC, ¿no? Con Nest.js, para el que lo conozca, bueno, es un framework para Node.js que te permite hacer APIs, ¿vale? Y te permite hacer APIs HTTP normal, pero también te permite hacer microservicios gRPC, ¿no? Y lo bueno que tiene es que es súper suave la transición de un endpoint HTTP a un endpoint gRPC, ¿vale? Es tan sencillo como ponerle al controlador una anotación de que en vez de que sea un arroba controller, es un arroba gRPC controller para este método y este método, ¿no? Le cambias eso, le pasas el fichero proto y cuando arrancas la API ya está encendido como una API gRPC, ¿vale? Y no tendríamos que hacer mucho más. Bueno, pues siguiendo evolucionando todo esto, pasa el tiempo, vamos cambiando los servicios a gRPC y quedaría así, ¿no? Pero oye, todavía resulta que el servicio de comentarios sigue yendo muy lento, ¿no? Y, y no tira, no hay manera que tire, o bueno, pon tú que tienes que hacer algo muy complicado, como una firma usando un algoritmo muy extraño, que es muy pesado computacionalmente o lo que sea, ¿no? Bueno, pues esto es una de las ventajas de los microservicios, gracias a que está implementado así, pues podríamos, por ejemplo, cambiar el primer microservicio a Go, por ejemplo, ¿no? Que es un lenguaje más rápido. ¿Vale? Esta sería una opción. Más opciones. Uno puede reutilizar estos microservicios, ¿no? Si nosotros en nuestra empresa tenemos un microservicio de usuarios y cuando trabajo para este cliente, en vez de picarme otro login más, en vez de picarme un login nuevo de usuarios con Magic Link y no sé qué, bueno, pues ya tengo yo mi microservicio de manejo de usuarios, ¿no? Y eso es nuestro interno de la empresa, ¿no? El día que salga otro proyecto que tenga que usar una autenticación de usuarios con Magic Link, reutilizamos ese mismo microservicio que ya teníamos hecho de antes, ¿no? Esa es otra ventaja, la reutilización de los microservicios, ¿no? Bueno, y hasta aquí la parte de gRPC, ¿vale? Ahora sí que vamos a hablar de la parte de Kubernetes. ¿Ahí todo bien? Vale. No escuché nada, pero sí. Me lo creo. Estaba hablando con Elena antes que una de las cosas que a mí me gusta hacer es un chiste antes de las charlas, ¿no? Pero bueno, está difícil así, todos muteados, ¿no? De hecho, ahí en el Canarias JS, el primer chiste, bueno, chiste no sé, bobería que hice, fue que todos hiciésemos sentadillas, pero ahora está complicado. Bueno, Está para la cámara igual sí difícil, les ¿eh? veo, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo, Elena? No digo que está muy difícil eso. Sí, sí, sí. Bueno, los Luego que no les tienen muteo cámara a saben. todos, haces tu chiste y así ya todo el mundo se puede reír. O la de los ruidos de animales, Dani. Sí, sí, eso faltó. Bueno, seguimos. Kubernetes. ¿Qué es Kubernetes? Pues Kubernetes va a ser una herramienta que nos sirve para desplegar los contenedores Docker, ¿vale? Nos va a ayudar a poder desplegarlos, ¿no? De primeras lo que podemos hacer es SSH a una máquina, instalamos Docker Compose ahí dentro, en un S2, y a tirar millas, ¿vale? Y no habría ningún problema, ¿vale? Pero bueno, cuando empezamos a tener
temas de que, oye, que quiero replicar este servicio horizontalmente, y este tipo de cosas más complejas, ¿no? Quiero meter agregación de logs y estas cosas, pues Kubernetes va a ser una herramienta que nos va a ayudar bastante a hacer esto. Entonces aquí lo divido como en 4 partes, ¿vale? Que son como los 4 pilares de Kubernetes, ¿vale? No me voy a meter aquí a fuego con esto, porque son muchos conceptos, pero sí como los más principales, ¿vale? Que habría que entender, y ya con esto yo ya podría desplegar un clúster de Kubernetes, ¿no? O por lo menos si alguien me dice, oye, estoy desplegando un clúster de Kubernetes, pues igual te suena algo, ¿no? De lo que está haciendo. Entonces, de lo primero que habría que hablar es de los pods, ¿vale? O bueno, antes de esto, quiero comentar las ventajas de Kubernetes realmente, ¿no? O las cosas que los diferencian de otros servicios, ¿no? Una de las cosas más importantes que tiene Kubernetes es lo de infraestructura como código, ¿no? Un poco el mismo concepto que tiene ahí Terraform, ¿no? Nosotros podemos describir todo el clúster de Kubernetes mediante ficheros YML, ¿vale? Y yo en esos ficheros le digo lo que necesito en cada momento. Oye, necesito más o menos 4 instancias del servicio de GraphQL levantadas en todo momento, ¿no? Eso yo lo pongo en un fichero YML y lo aplico en el clúster, y el clúster siempre va a intentar replicar lo que yo tengo en el código, ¿no? Después, si mañana lo cambio, le digo, oye, a partir de ahora quiero que todos los servicios de GraphQL tengan como máximo un 70% de uso de CPU, ¿no? Bueno, pues aplicas eso y las instancias que habían levantadas de antes se reducen, ¿no? Hasta que ocupan esa CPU máxima, ¿no? Cada vez que yo cambio algo del código, de cómo le he dicho a Kubernetes que despliegue el clúster, cuando lo aplique, él va a reflejar lo que considera necesario para que lo que hay desplegado en el clúster en ese momento sea lo mismo que tú tienes puesto en código, ¿no? ¿Ventajas que tiene eso? Pues que lo puedes traquear con un control de versiones, ¿no? Puedes tener ahí un repositorio de deployment, ¿no? Donde tienes todos los ficheritos YML, y cada vez, si mañana sale la nueva versión del servicio de comentarios, pues le subo el tag, ¿no? Le pongo que a partir de ahora no uso esta versión sin esta otra, ¿no? Le digo, oye, Kubernetes, aplica la configuración nueva, pum, y ya está, ¿no? Incluso hay gente que se le ocurra mucho más y tiene cosas en plan que cuando se sube automáticamente un commit en el repositorio de comentarios, dispara un bot en el repositorio de deployment que incrementa la versión automáticamente, ¿no? Y hace un despliegue del clúster. Otra de las cosas que tiene potente es Kubernetes respecto a otras herramientas, que para mí es de lo mejor, es que es agnóstico de la nube que uses, ¿no? Kubernetes te va a funcionar tanto en Amazon Web Services, como en Azure, como en DigitalOcean, como en Google Cloud, ¿no? Eso es una de las cosas más potentes que tiene, que Kubernetes es como una capa de abstracción sobre la nube que estás usando, ¿no? Por ejemplo, si yo lo tengo puesto en Kubernetes, si lo tengo desplegado el clúster en Amazon Web Services, y le digo, oye, en mi servicio ahora necesito un volumen de datos para X cosa, ¿no? Bueno, pues eso, desde el punto de vista de Kubernetes, lo que a mí me implica es en el descriptor poner, oye, necesito un volumen de datos, ¿no? En el YML. Cuando aplico eso, el clúster va a hablar con Amazon, va a negociar con él, y el efecto que tendrá por debajo es que creará un volumen elástico, lo que él entienda que que es lo necesario hablando de Amazon, ¿no? Lo bueno que tiene esto es que si yo tengo configurado todo mi clúster en Amazon Web Services, migrarlo a otra nube distinta va a ser tan fácil como levantar los mismos ficheros de configuración en la otra nube, ¿no? Eso es otra cosa buena que tiene, ¿no? Que puedes moverte de nube sin que sea doloroso, del todo doloroso, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí hablando ya de los conceptos de Kubernetes, ¿no? Vamos a irlos viendo de dentro hacia afuera, de lo más chiquitito a lo más grande, y después, cuando termine de explicarlo, lo vamos a ver de fuera hacia adentro, ¿vale? Simulando lo que sería una petición HTTP, ¿no? En plan, oye, dame los comentarios de no sé qué cosa. Vale, entonces vamos a ir hablando primero de los pods, ¿vale? ¿Qué son los pods? Pues
los pods es lo más chiquitito que puedes tener en Kubernetes, ¿no? Y esto es una cosa curiosa porque la definición de un pod es uno o varios contenedores, ¿no? Entonces, claro, cuando yo vi esto la primera vez me quedé pescando porque no sabía por qué un grupo de contenedores, ¿no? ¿Por qué la unidad mínima de Kubernetes es un grupo de contenedores? ¿Sabes? Yo lo que pensaba era que tú podías decir, oye, desplígame 3 contenedores y ya está, ¿no? No, pero no puedes hacer eso, tienes que desplegar 3 pods, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué tiene esa abstracción del pod Kubernetes? Pues yo no lo sabía en el momento porque pues lo más que había usado era Node, pero por ejemplo, si necesitas desplegar un servicio de PHP, tú no puedes, bueno, de la imagen Docker de PHP, la normal, sí que tiene su servidor web y todo eso, pero ya cuando te pones en serio a desplegar PHP, la imagen Alpine de PHP, ¿no? Que Alpine son las versiones ligeritas de las imágenes Docker. Alpine es una distro de Linux que viene optimizada para contenedores. Pues la versión Alpine de PHP es curiosa porque lo único que hace es renderizar páginas de PHP, pero no las sirve, ¿vale? Si tú quieres servir las páginas de PHP, necesitas un Nginx, ¿no? Entonces te queda una cosa así parecida a esta, ¿vale? Vamos a tener el Nginx escuchando el puerto HTTP, ¿vale? Y cuando me entre una petición, si es un fichero estático, una imagen, lo que sea, el que va a responder es el Nginx. Ese va a ser el que te va a responder. Pero si es una vista que necesitamos renderizar, un JSON o lo que sea, el Nginx se lo va a ir a preguntar al servidor de PHP, PHP va a renderizar lo que necesite renderizar, se lo va a devolver al Nginx y va a salir, ¿vale? Esto es porque PHP, la versión de Alpine, no tiene un servidor web en sí, ¿no? Entonces, aquí es donde viene potente el concepto de pod, porque a mí me interesa poder desplegar estas dos cosas como un grupo indivisible, ¿no? Imagínense que yo despliego en mi clúster el PHP y el Nginx, pero por lo que sea, uno acaba en una máquina de Amazon y el otro Nginx acaba en otra máquina de Amazon distinta. Y claro, cuando hablen entre ellas, pues va a haber mucha latencia, ¿no? Pues lo que te asegura el pod es que eso se va a desplegar siempre en la misma máquina, que van a ir a pares siempre, ¿no? Y te soluciona este problema de que se vaya uno por otro lado, ¿no? Pero bueno, por lo general, si tienes un servicio web en Go o en Node, que tienes un contenedor por pod, pues va a ser casi un símil, ¿no? Pod va a ser lo mismo que un contenedor. Que por cierto, un pod es una vaina, ¿no? Una vaina no de cualquier cosa, sino de las habichuelas, ¿sabes? Y es por eso, ¿no? Porque son como contenedores ahí metidos, ¿vale? Entonces eso, un pod va a ser como la unidad mínima que desde nuestro punto de vista, dependiendo si hacemos PHP o no, va a ser casi que un contenedor casi siempre, ¿vale? Entonces lo siguiente que viene es el despliegue, un deployment, ¿vale? Y esto es bastante sencillo porque de lo único que se encarga es de decir, vale, voy a tener 3 pods replicados horizontalmente, o solamente uno, o 20, ¿no? Dependiendo de una serie de requisitos. Por ejemplo, le puedes poner, oye, cuando un pod alcance un 70% de CPU, que es igual que ya se está saturando, levanta otro en paralelo, ¿no? Esa es una de las cositas que podrías hacer. O si un pod llega a unas 50 peticiones por segundo, levanta otro pod, ¿no? Y así, ¿no? Le puedes poner un mínimo y un máximo y unas dependencias en las que él va a levantar más o menos pods, ¿no? Que esa es una de las cosas potentes que tiene Kubernetes, que es el autoescalado, ¿no? Entonces quedaría así, ¿no? Por ejemplo, podemos decirle que cree un deployment con 2 pods siempre, ¿no? De nuestro servicio de PHP. Y quedaría así. Aún así, cuando nos entra una petición a estos servicios, nos va a ir a un pod o a otro, ¿no? No puede ir a los dos a la vez. Entonces, ¿quién es el que se va a encargar de decidir, de tomar la decisión de que esta petición va a ir a un pod o a otro? Pues es otro elemento de Kubernetes, ¿vale? Que se llama el servicio. Bueno, no se ve, ¿no? A ver, déjame quitarlo. Uy. Es el servicio, sí.
Entonces, con las chuletas, sí. Parece que esta diapositiva no se ha cargado. Uy, espérate. A ver, espérate. Problemas del directo. Vamos a hacer el truco de recargar la página. Vale, a ver. Mira, ahora sí. Bueno, espérate, antes de entrar al servicio. Vamos a ver. Voy a poner la pantalla completa. Vale, habíamos hablado del deployment, ¿no? Que el deployment es eso, ¿no? Un grupo de pods, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto a nivel de código, ¿no? Porque habíamos dicho que era código como infraestructura. Pues este va a ser, lo que vamos a ver aquí es un ejemplito de un deployment, ¿vale? Bueno, pues un deployment, lo primero que tiene es una cabecera, ¿vale? Que es el tipo de este fichero, ¿vale? Va a ser un deployment. Y lo siguiente que va a tener son unas etiquetas, ¿no? Vamos a decirle que este deployment va a estar etiquetado como GraphQL, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque, bueno, podemos tener un montón de elementos dentro de Kubernetes que pertenecen a este servicio de GraphQL, ¿no? Podemos tener un fichero de configuración, unas contraseñas y todo eso, pues le vamos a poner la etiquetita de GraphQL para que a la hora de buscarlo, pues no sea más sencillo, ¿no? Entonces, lo siguiente que vendría ya es la especificación de cómo queremos levantar este deployment, ¿vale? Vamos a darle un poquito de zoom. Y parece complicado, pero no tanto. O sea, solamente tiene dos partes, la de réplica, el selector y el template, ¿no? Entonces, si recuerdan, un deployment lo único que hace es organizar pods, ¿no? Entonces, realmente, la única parte que nos interesa aquí para el deployment son estas tres de la raíz, ¿no? Las réplicas que queremos, que en este caso le tengo puesto ahí a pelo un 1, pero que podríamos ponerle mínimo máximo, tanto porcentaje de CPU, más parámetros, ¿vale? Ahora mismo le tengo puesto réplicas 1. Después, a qué servicios o a qué pods va a afectar, ¿no? Que en este caso es el de GraphQL. Y después, el template, ¿no? Cómo queremos que se construyan los pods que están dentro de este deployment, ¿no? Bueno, pues lo mismo, van a tener la etiqueta de GraphQL y después la especificación de este pod, pues solamente va a tener un único contenedor que va a ser el de GraphQL, que va a tener un puerto que se llama así, expuesto en el 8080, ¿no? Si se fijan, es bastante sencillito. Yo lo único que tengo que decir en el template es qué es lo que quiero que haya dentro de este pod, ¿no? Aquí hay una cosita más, que es esto de image pool secrets, que lo podría haber omitido, pero es que, bueno, eso para lo que sirve es que cuando tú haces pool de una imagen Docker, puede o no puede, o puede no estar privada, ¿no? En un registro de contenedores privados. Bueno, pues hay veces que tenemos que darle las credenciales para que él se pueda autenticar contra ese servidor Docker, ¿no? Entonces, realmente es eso. Este es el fichero de configuración de un deployment. Es bastante sencillito, ¿vale? Después la otra parte que vendría es lo que está hablando del servicio, ¿no? Déjame ir para atrás. De lo que estábamos hablando antes, el deployment se va a encargar de levantar npods, ¿no? Pero cuando me llega una petición, ¿cómo decido a qué pod va? Bueno, pues el que se va a encargar de esto es el servicio, ¿vale? El servicio va a estar envolviendo a los pods o los deployments, ¿no? A esos entes, y va a exponer un puerto único, ¿vale? Va a quedar así, ¿vale? Tenemos ahí dos pods levantados, ¿no? De lo que habíamos visto antes, que dentro sabemos que tiene el PHP, y por fuera va a estar envolviendo este deployment el servicio, ¿no? Y bueno, el servicio es el que se va a encargar de hacer el balance de carga entre esos pods, ¿no? Y esto es a nivel lógico, ¿vale? A nivel físico no tiene por qué estar así, ¿vale? Podría estar un pod en una máquina de Amazon y otro pod en otra máquina de Amazon, ¿vale? No tiene por qué estar en la misma máquina física, ¿no? Y ya está. Esto es de lo único que se encarga de hacer el servicio. Y recuerden que esto es infraestructura como código, ¿no? Que, hostia, ¿cuánto tiempo llevo? Como casi una hora, ¿no? ¿O no? Llevas exactamente 45 minutos. Bueno. Se fastidian entonces todavía. Y bueno, pues voy a darme un poquito de prisa. Entonces, bueno, pues eso, el servicio al final, eso es infraestructura como código.
lo que implica esto por debajo es que el servicio va a usar un Elastic Load Balancer si estamos en Amazon Web Services, ¿no? Y ya por último, el último componente que nos queda aquí de Kubernetes es el ingress, ¿no? Y el ingress básicamente vendría a ser como un Nginx, ¿vale? Va a ser nuestro punto de entrada al clúster y dependiendo de una serie de reglas que le pongamos, pues nos va a redirigir a un servicio o a otro distinto, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un frontend levantado en un servicio, ¿no? Replicado 20 veces a través de 20 máquinas, la API también, y lo mismo con el back office, ¿no? Y ya después el ingress se encargará de redirigir las peticiones al servicio que sea, y después el servicio se encargará de balancear esto, ¿no? Entonces, a ver cómo hacemos esto. Levanten la mano si se han enterado o no la levanten si no, no, o sí, o con lo de la manita, eso ahí. Vale, y si hay algún emoji así como de enfado o algo así, en plan, no entendí nada, socorro. Está el de que no. El de que no, venga, levanten, el que no se haya enterado que diga el que no, venga. Yo no cuento verdad. Elena, ya un día vas a No, es acabar mentira, es como... como la cuarta o la quinta vez que te escucho contar esto. Sí, ¿no? Maestra de Kubernetes ya. Bueno, pues vamos a hacer lo que habíamos dicho, ¿no? Una petición que entra. Me entra una petición por el ingress y eso, por ejemplo, una petición al servicio de comentarios, ¿no? Pues entra por api.moves.io, ¿no? Me llega a mi servicio. Tengo 2 pods levantados, pon tú que va al de arriba, ¿no? Del deployment. Y eso llega al contenedor del Nginx, que como es una petición que no es un asset, sino que es los datos de un usuario, por ejemplo, pues esa petición finalmente llegará al servicio de PHP, ¿no? Pues esa sería una traza de todo lo que hay por aquí por debajo, ¿no? Entonces, eso, resumiendo, esos son los 4 principales conceptos de Kubernetes, ¿no? El pod, que es la unidad mínima, el deployment, que es una agrupación de pods, el servicio, que es el que se encarga de decir a dónde va cada petición en el deployment, y el ingress, que es el punto de entrada del clúster, ¿no? Después, cosas aquí que se me escapan porque ya no da tiempo. Los config maps, que son básicamente como ficheros de configuración, que en vez de tenerlo todo en la especificación del deployment, pues podemos sacar los otros ficheros distintos, ¿no? Como variables de entorno, cosas así. Lo mismo con los secretos, que básicamente son como config maps, pero secretos, ¿vale? Después hay otro concepto que son los jobs, que son contenedores que se suben y se levantan y ya está, hacen un trabajo. Y otra cosa que está interesante son los namespaces, ¿no? Que básicamente son como clústeres virtuales dentro del mismo clúster de Kubernetes, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un namespace de staging y un namespace de producción, ¿no? Eso podría ser una opción, pero también, por ejemplo, para el área de investigación de la empresa o para el área de marketing tenemos un namespace y otro distinto, ¿no? Incluso le podemos poner cuotas, ¿no? De uso a los namespaces. Y aquí lo último que quería hablar, y ya con esto terminamos, es una de las herramientas más potentes que tiene Kubernetes, que es Helm, ¿vale? Que Helm en la traducción al inglés es timón, ¿vale? Va todo con el mismo chiste siempre de navegación, ¿no? Entonces, Helm básicamente es un administrador de paquetes para que se sienta encima de Kubernetes, ¿no? Por debajo trabaja con deployments y tal, pero tú, desde el punto de vista de sistemas, trabajas con un paquete, ¿no? Tú le dices, oye, Helm, instala un dashboard, ¿no? Y eso es, por debajo, pues creará sus servicios, creará un deployment, creará lo que tenga que crear y te levantará un dashboard, ¿no? Por ejemplo. De hecho, el dashboard es lo primero que instalas en Kubernetes, es como lo más fácil. Entonces, ventajas que tiene Helm es que, bueno, pues puedes instalar paquetes de terceros, ¿no? Puedes instalar paquetes que ya tienen un marketplace del que puedes sacar paquetes que ya estén construidos, pero una cosa buena que tiene es que y lo ideal para mí, o de como yo lo uso, es que puedes crear un paquete de tu aplicación, ¿no? En mi servicio de películas, yo puedo crear un paquete de Helm para administrar eso, ¿no? Y lo etiqueto, ¿no? Le digo que esta versión del servicio de películas es la 1.0.0, ¿no? Y eso va a hacer que sea bastante más flexible
sobre todo de cara a desplegar los servicios, ¿no? Porque esta es una, que cada vez que yo, si no usamos Helm, yo para reflejar los cambios en el clúster, hago Kubernetes, apply los cambios de este directorio y eso reflejará los cambios en el clúster. Pero no tengo forma de, oye, salió mal el despliegue, voy a volver a la versión anterior. Bueno, pues puedo irme efectivamente al commit anterior, ¿no? Y desplegar lo que estaba en ese commit anterior, ¿no? Pero Helm es como un paso más inteligente con esto, ¿no? Vamos a ver, otra cosa que te deja es configurarlo aún más el clúster. No solamente tú dejas todo configurado con sus variables de entornos, todo fijo, ¿no? Y después por fuera, a nivel de paquete, puedes configurarles más cosas, ¿no? Y después lo que tiene más potente es el tema de los rollbacks, ¿no? Lo que estaba hablando ahora. Que si algo salió mal con el despliegue de algún servicio, lo que sea, se le puede decir, oye, echa para atrás el despliegue a la versión 1.0.1, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Incluso tiene hooks, en plan, que esto es una de las cosas más difíciles, por ejemplo, las migraciones, ¿no? Pon tú que subimos un nuevo servicio una nueva versión del servicio de comentarios que tiró una migración contra la base de datos, ¿no? No nos gustó, le hacemos un rollback y claro, la base de datos se queda inconsistente, ¿no? Porque se queda con esa columna de más que tenía de antes, ¿no? Bueno, pues cuando nosotros manejamos las cosas con Helm, una de las cosas que nos permite es que cuando vayamos hacia adelante o hacia atrás, tomar alguna acción, ¿no? Por ejemplo, cuando vayamos hacia adelante, cuando saquemos una nueva versión y él detecte que se actualice el contenedor Docker de las migraciones, ¿no? Que las lance, ¿no? Pero si deshacemos la versión esa que habíamos desplegado, una de las cosas que podemos decir es que lance el contenedor de las migraciones, pero con el comando del rollback, ¿no? De la base de datos. Y así va automático, ¿no? Tú puedes avanzar de versión el clúster hacia adelante y hacia atrás, que incluso va a tener los efectos sobre la base de datos, ¿no? Y eso es Helm, ¿vale? Helm no es algo de Kubernetes en sí, sino es una herramienta aparte, pero la quería comentar porque es súper útil para hacer sobre todo los despliegues más deterministas, ¿no? Y aquí les comento, aquí ya son cuatro curiosidades de más herramientas de terceros que tiene Kubernetes, ¿vale? Una de ellas es Zipkin, que Zipkin está increíble, que lo que hace es que cuando tú tienes muchos microservicios, ¿no? Que hablan entre ellos y tal, pues lo mismo tienes una latencia brutal, ¿no? Te tarda un segundo en resolver la query. 1, 2, 3 segundos, lo que sean, ¿no? Y tú quieres depurar eso. Pues Zipkin lo que te deja es ver toda una traza va metiendo como cabeceras y tal entre las peticiones y te deja ver una traza de por dónde fluye toda la petición HTTP, con qué servicio se comunica, por dónde va saltando y puedes ver todo un desglose de por dónde va pasando esa petición, ¿no? Que es algo súper potente. Después está el Stack LK, que esto es algo más estándar, ¿no? Que lo que te permite es eso, agregar los logs de todos los contenedores que hay por ahí sueltos. Bueno, eso viene del acrónimo de Elasticsearch, Logstash y Kibana, ¿no? Logstash se va a encargar de normalizar todos los logs, de parsear las fechas, y después en el Kibana lo vas a poder ver, vas a poder filtrar esos logs, oye, dame los logs de tal a tal fecha, y así, ¿no? Después está Scryer. Scryer es otra herramienta que me parece alucinante, que lo que hace es que usa un modelo predictivo para ya ir haciendo escalado de las máquinas antes de que llegue el tráfico, ¿no? De lo que habíamos dicho antes, una de las cosas que tiene Kubernetes, ¿no? Es que cuando llega al 70% de CPU, tú le puedes configurar que suba más instancias de un mismo servicio, ¿no? Esa es una de las cosas que podrías hacer. Pues Scryer lo que hace es que va aprendiendo de todo eso, ¿no? Y por ejemplo Netflix lo hace así, de hecho la herramienta esta es de Netflix, lo que hace es que va aprendiendo cuándo tiene sus picos de tráfico y un poco antes de que esos picos lleguen, él ya está subiendo réplicas de los servicios y está subiendo máquinas nuevas automáticamente en Amazon, porque eso lo maneja Kubernetes, antes de que llegue todo ese tráfico, ¿no? De forma que cuando llegue todo el volumen de tráfico, ya están todas las máquinas listas y no hay ningún problema, ¿no? Y ya por último está Istio, que lo que hace Istio es que dentro del modelo este de los pods se instala como otro contenedor más dentro de tu pod y va a estar interceptando todo, ¿no? Y va a estar interceptando todo para poder sacar esa información y llevarla a alguna parte, ¿no? Y esto pueden ser logs, puede ser el estado del nodo en el que estoy,
puede ser el estado de la red, los logs, todo eso él lo va agregando y encima es como una herramienta de base para otras, ¿no? Porque hay otras, muchas de estas herramientas se basan en Istio para beber toda la información que necesitan, ¿no? Y yo creo que ya está, con todo eso ahí más o menos le quedó claro. Sobre todo lo que creo que lo más importante es lo de los pods, los deployment y los servicios y tal. Pero ya por aquí quería acabando la charla. Para resumir, yo lo que resumiría es no usen Kubernetes si no les hace falta. ¿Vale? Pero bueno, está guay. Es una herramienta que está súper curiosa y muy, muy, muy potente, ¿no? Y listo. Elena. No, no, si Pues tiene alguna pregunta también, no sé. sí, o sea, si quieres pasar a la diapositiva y luego abrimos preguntas, Vale. ya por cerrar, ¿sabes? Aquí os he colocado una foto de cómo terminan normalmente nuestras Acid Talks. ¿Por qué? Para que vengáis a la siguiente que hagamos, si podéis. Las hacemos, hasta ahora las hemos hecho todas en Madrid, queríamos haber empezado a hacerlas también en Tenerife, pero bueno, por las circunstancias actuales pues no se pudo hacer. Así que estaríamos encantados si os apuntáis a las siguientes, ya sea como asistentes, si queréis venir a hablar, pues también, Dani, ¿qué haces? Y, y nada, que muchísimas gracias a todos por estar aquí y ahora ya sí, después de esta imagen tan tentadora de pizzas, veo que algunos habéis empezado con las cervezas, o sea que divinamente, Gag, bien hecho. Nada, todos los que queráis podéis ahora abrir una cerveza y damos paso a preguntas. No sé si será muy complicado gestionarlo directamente. Si levantáis la mano os doy ahí voz y si no, no sé si confiar en vuestra capacidad para hablar ordenadamente. Voy a mirar manos levantadas y si veo alguna mano levantada le doy voz, ¿vale? Si os parece bien. Y tenemos a Javier. Javier, bueno, desmuteate, no sé por qué me está costando ahora mismo, no. No se le oye, ¿no? No sé, no, a ver, ha bajado la mano, debe ser que igual ya. Si alguien tiene alguna pregunta, que hable directamente. Gak, Eleazar, vale, venga, Gak, que te he visto primero. ¿Se me escucha? Sí, Vale, sí. Mi duda iba más un poquito porque al principio como que al principio de esta TikTok, Ramos, tú dijiste sobre que las bases de datos iban a ser como un poco nuestro cuello de botella. Pero luego a la hora de ejemplificar un poquito, como que me quedé un poco con las ganas de ver cómo resolvemos ese problema en cuanto a todo este cluster de Kubernetes. Sí. Sí, de hecho, eso fue una cosa que no comenté, que es el problemón de la base de datos, ¿no? Una de las formas que tenéis de... A ver, yo personalmente no metería la base de datos en Kubernetes, ¿vale? No haría eso, o sea, seguiría teniendo un RDS o lo que fuese, ¿vale? La base de datos yo no la metería en el clúster. ¿Por qué? Porque realmente tener una base de datos que escale bien horizontalmente y todo eso, y meterlo en un Kubernetes es súper difícil, ¿vale? Prefiero que se ocupe Amazon Web Service ya de escalar sus máquinas como ellos vean y ya está, ¿no? La mejor estrategia que puedes hacer ahí para que no se te queden cortas las máquinas es dividirlos, ¿no? Que en vez de tener una sola base de datos con los datos ahí mezclados, haciendo joins y tal, intentar tener alguna estrategia para poder dividir eso, ¿no? Para que tú pudieses tener, o sea, tienes que plantearte en cómo puedes atacar tu problema de forma que puedas tener una base de datos específica para el servicio de comentarios, otra base de datos específica para el servicio de películas y así con los servicios que tengas, ¿no? Pero realmente el problema de la base de datos yo lo delegaría al proveedor de la nube, ¿no? Vale, gracias. vale, pues ahora Eleazar, sí, adelante. Hombre, mi pregunta iba más bien, perdón, Dani, gracias. Muy bien. Felicidades. Bueno, mi pregunta iba relacionada con esto, en verdad, con la parte de la base de datos, bueno, o en general persistencia, ¿no? Porque
tú puedes tener un contenedor, le asocias un volumen, pero ¿cómo controlas que ese volumen está atacando, o sea, que ese Docker está atacando el volumen y que no se pisan entre ellos? Porque si tienes distintos contenedores que atacan al mismo volumen, no sé qué puede pasar. Sí, es eso, no deberías de tener varios contenedores que comparten estado, eso sí es algo que no deberías hacer, ¿sabes? De hecho, los contenedores lo ideal es que sean sin estado, que no tengan estado directamente. Si tienen que escribir al disco duro para guardar una foto o lo que sea, no escribas al disco duro, guárdalo en un S3, ¿sabes? O algo Sí, así. que directamente toda esa parte, como acabas de decir, tenerlo externalizado y que se Sí, sí, encargue... sí, sí. Sí, sí, Vale. sí, yo lo haría así. Todo lo que sea estado en sí, ya sea porque tienes que escribir al disco duro o porque tienes que escribir en la base de datos o algo así, yo lo dejaría de la parte del proveedor de la nube que toque, ¿no? Y de lo que más te va a ayudar Kubernetes es a levantar tus servicios, ¿no? Pero esos servicios consumirán de algo que no estén, que ese estado no esté en el clúster. Aunque Kubernetes te deja tener es un volumen de datos para un contenedor, lo que va a pasar es que ese volumen de datos va a ir asociado a ese contenedor en concreto, ¿no? Entonces, pon tú que tienes una base de datos en el mismo contenedor, en disco ahí directamente, un JSON ahí tirado, y levantas 3 contenedores, pues cada uno va a ir con su base de datos independiente, no van a tener, y si se destruye un contenedor, los contenedores esas otras son volátiles, no van a Claro, estar ahí toda la vida, te los puede apagar, te los puede subir y no te vas a dar ni cuenta, ¿no? Entonces, por eso todo lo que sea persistencia y tal, es mejor delegarlo en el proveedor de la nube. ok, gracias. Que eso es otra cosa que no dice, bueno, que no dije, que para puntualizarlo y tal, una de las cosas guays que tiene Kubernetes son de cuando tú le dices, oye, quiero actualizar tal servicio, que esa actualización es sin caída, ¿no? Saben lo típico, ¿no? De, oye, cliente, voy a desplegar la nueva versión de servicio. Va a estar caído 5 minutos, que es lo que tardo en levantarlo, ¿no? O igual un segundo, igual no es mucho, ¿no? Pero Kubernetes, una de las cosas que tiene es que si tú tienes 3 pods, por ejemplo, subidos y quieres lanzarles una actualización, él va a seguir, tú le dices, venga, lanza la actualización y él la va a programar, ¿no? Y lo que va a hacer es que él va a bajar uno de esos contenedores y va a balancear la carga a los otros dos, ¿no? Levanta el contenedor no actualizado y empieza a balancear la carga entre esos 3, ¿no? Baja uno de los antiguos, sube uno de los nuevos y sigue balanceando la carga, ¿no? Pero no vas a tener ningún downtime, es a lo que me refiero, ¿no? Esa es una de las cosas que se me olvidó decir. Vale, pues Gustavo. Sí, bueno, muchas gracias, Dani, por esta charla tan iluminadora. La pregunta esta que te hago quizás es algo que ya hemos discutido en la oficina y en el trabajo, pero bueno, me parece una pregunta bastante interesante para compartir y para indagar un poco más en este tema, y es que comentas esto de que no, de inicio no vale la pena empezar un Kubernetes para un proyecto que estás empezando el MVP. Pero entonces, como que compartes un poco qué es lo que piensas de o sea, cuáles son los criterios para empezar a pensar en Kubernetes y ya empezar a tener un sistema de despliegue un poco más complejo. Pues depende de lo que de lo que estés dispuesto a pagar también y de las necesidades de cada uno, ¿no? O sea, realmente migrar de un Docker Compose tirado en un S2 a Kubernetes es muy sencillo, ¿no? Si ya sabes Kubernetes, es copiar y pegar ficheros de configuración, no tiene nada, ¿no? Entonces hay que ver cuándo te merece la pena eso. Después también está el coste, ¿no? En Amazon Web Services, por ejemplo, bueno, eso es otra cosa buena que tiene Kubernetes, ¿no? Que creo que es de las únicas herramientas que tú dices, oye, despliega un clúster de Kubernetes, botón derecho a iniciar clúster. En Amazon Web Services, ¿no? Tienes el EKS, después tienes el Google Cloud Kubernetes Engine, ¿no? Y así con los otros proveedores en la nube, ¿no? En Amazon sale carito, son 114 euros o por ahí. En DigitalOcean sí más barato, son como 16 euros al mes o algo así. Y en definitiva depende de si tienes estas necesidades de escalabilidad o no, ¿vale? No sé, ¿te respondí, Gustavo? Sí, no, digo que al final que las veces que hemos hablado de esto, que sigue la misma conclusión, pero bueno, es un punto que siempre me gusta como resaltar en este tipo Sí, es que de... también, como no todos saben Kubernetes, pero la mayoría sí sabe Docker, de primeras es más fácil desplegar un Docker Compose muy grande en un S2 y ya está, ¿sabes?
Sí, Después, si algún sí. día se necesita cambiar eso a un Kubernetes, porque si ya te va lento o lo que sea, pues es muy sencillo de cambiarlo. Sí, yo creo que la clave también está en parte del manejo. Cuando ya se empieza a hacer un follón, manejar tú a mano todo el tema de los Docker Compose en los distintos S2, es empezar a pensar ya más en Kubernetes que llena ese vacío, ¿sabes? De facilitar toda la gestión de distintas versiones y todos los despliegues de los contenedores. Sí. Pues chicos, ¿tenéis alguna duda más? ¿Alguna manita más levantada? Vale, no hay dudas. ¿Alguien que quiera hablar de cualquier otra cosa, que quiera activar su micrófono? Este es el momento. Que alguien cuente un chiste. Ahora ya os podéis reír de los chistes de Dani. Cuéntalo tú, Dani, cuenta el chiste. A mí me contaron uno el otro día ¿cómo era? Que no, que es esto, están en las pirámides, ¿no? Los arqueólogos están ahí en las pirámides, tal, excavando, tal, y se levanta la momia, ¿no? Se levanta ahí, no sé, Elena, dime un nombre de una momia ahí. Se me ocurre Tutankamón. Tutankamón. ¿Cómo? Tutankamón, venga. Tutankamón, venga, sí, se levanta ahí, oh, tal, y sale ahí caminando, pues, y claro, todo el mundo flipando de la momia que estaba viva, y pues todo eso, todo el mundo alucinando, ¿no? Preguntándole curiosidades por el pasado y todo eso, ¿no? A la momia. Entonces, claro, cuando la momia se dispone a salir de la pirámide finalmente, dice, no, espérate, tenemos que darte de alta en el registro aquí para tu DNI, tus cosas, ¿no? Y entonces dice, sí, claro. ¿Cómo se llama usted? No, Tutankamón. ¿Pero cómo se deletrea? Dice, pajarito, triangulito, y así. Me encanta que estés haciendo chistes de arqueólogos. Lo siguiente te metes a estudiar historia conmigo. Sí, ¿no? Pues nada, chicos, muchísimas gracias a todos por haber estado. Lo dicho, quedáis convocados a la siguiente, todos los que queráis, y nada, que paséis buena tarde. Bueno, chao a todo el mundo. Rubén, te voy a echar. Bueno. Bueno. Chao. Cerramos. Chao. Gracias. Bueno. Chao. Gracias, hasta luego.